Está con nosotros el psicólogo Esparcio Delgado. Nos atiende en España. Buenas noches para usted. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Dania. Buenas tardes a los telespectadores. En esta oportunidad se habla de un supremacista blanco como responsable de esta masacre. Ahora, sea blanco, negro, amarillo, hay un desequilibrio mental para cometer una acción de este tipo. Es decir, cuando lo circunscriben, digamos, al color de la piel o a la defensa de una ideología, creo que hay que ir un poco más allá. ¿Qué pasa, no, en la psiquis de una persona que es capaz de hacer esto? Cuando ocurre un fenómeno como este, nos quedamos todos absolutamente alucinados, ¿no? Y nos quedamos como desnudos. Nos faltan explicaciones y realmente es que es muy difícil tener explicaciones de por qué ocurre esto, ¿no? Ni siquiera es posible. Afortunadamente no hay tantos atentados y no se puede ni siquiera establecer un patrón o un perfil, ¿no? Pero sí hay dos cuestiones que me parecen interesantes sobre este asunto. La primera es que fíjate cómo la historia nos ha enseñado que para cometer crímenes atroces no hace falta estar loco de alguna manera, ¿no? Lo vimos en Ruanda, lo vimos en Alemania en su momento, aquello del juicio a Eichmann en Jerusalén. No hace falta estar trastornado para cometer los crímenes más atroces, ¿no? Y luego, por otro lado, es curioso que cuando estos atentados se cometen en Estados Unidos y se cometen por parte de una persona blanca, siempre nos preguntamos qué le pasa dentro de su cabeza, cuáles son las condiciones familiares, históricas que tiene, ¿no? Pero cuando se trata de un latino que comete un asesinato, un hispano o un negro o un musulmán, enseguida vamos a la categoría de grupo, ¿no? Es un fundamentalista islámico, es uno de estos hispanos inmigrantes criminales que decía ahora bien el concejal Peláez, ¿no? Que vienen aquí a nuestra tierra, etcétera, ¿no? Eso llama bastante la atención. Ahora, es que me hizo ruido esto que usted señala de la historia. Nos dice que no hay que estar completamente locos para cometer crímenes atroces. Si no se está completamente loco, es decir, ¿en qué se piensa o cómo se está para asumir una acción de este tipo? Cuando se dan las condiciones, y esto es lo que nos enseña la historia tristemente y peligrosamente, cuando se dan las condiciones adecuadas, no conocemos muy bien cuáles son esas condiciones adecuadas, pero la historia sí que nos arroja un hecho. Cuando se dan las condiciones adecuadas, prácticamente cualquier persona es capaz de cometer las mayores atrocidades, ¿no? Hace un tiempo estuve en el campo de concentración de Neuenhausen, en Austria, y ahí podías ver cómo estaban las cámaras de gas, ¿no? Cómo te iban explicando cómo estaban allí los presos, ¿no? Los presos, los judíos, los soviéticos, los republicanos españoles, etcétera, cómo los tenían ahí calcinados, las condiciones en las que los tenían y cómo los maltrataban y los torturaban sistemáticamente. Y todos esos soldados no eran locos, no eran personas que estaban dementes, ¿no? Eran personas que en unas condiciones concretas eran capaces de cometer los mayores crímenes, ¿no? Este es el gran miedo que siempre nos entra, ¿no? Probablemente que cualquier persona, o prácticamente cualquier persona en las condiciones adecuadas, es capaz de cometer las mayores atrocidades. Ahora, por otra parte, me llama la atención de la edad de quienes disparan en estas masacres, o por lo menos de quienes lo han hecho en Estados Unidos en las últimas masacres que hemos conocido. Son personas jóvenes en su mayoría. Entre 19, 24, 25 años. ¿Tiene esto alguna explicación? Ahora mismo, y hasta donde yo puedo saber, no hay ni siquiera una explicación medianamente sostenible que permita relacionar la edad con los atentados, ¿no? Hay muchas hipótesis, hay mucha especulación, pero realmente sabemos muy poco de esto, ¿no? Nos encantaría saber más, porque en el fondo saber de alguna manera nos permitiría pues, poder predecir, nos permitiría poder controlar que no pasaran estas cosas, pero la realidad, hay una realidad muy evidente, ¿no? Que se comentaba ahora mismo, ¿no? Sí. En un país donde se puede conseguir, y estaba escuchando hace un momento la entrevista a un señor de un despacho, creo que era de abogados, algo así, comentando que en Estados Unidos se puede conseguir fácilmente AK-47.
O sea, si en un país se puede conseguir un AK-47, un fusil de asalto, entonces a lo mejor habría que empezar por ahí, ¿no? Preguntarnos qué pasa en la mente misteriosa de las personas que cometen estos atentados, ¿no? Mm. Ahora, otra de las preguntas que surgen y que mucha gente se hace es si de alguna forma la Internet exacerba este tipo de actuaciones. O los videojuegos, por ejemplo, violentos en su mayoría, de alguna manera tienen efecto en las mentes de niños y de adolescentes. Ujú. Ese es un tema ha sido bastante polémico, ¿no? Los videojuegos son uno de los culpables favoritos cuando ocurren este tipo de masacres o incluso cosas menores, ¿no? Cuando un adolescente pues acaba agrediendo a otro, ¿no? Pues al final, si este adolescente es aficionado a los videojuegos, siempre se tiende a establecer esa relación. Los estudios sobre el tema, cuando se trata de agresiones un poco más, digamos, de andar por casa, en principio no son nada claros. Parece que no existe tal relación, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de millones de personas, ya no solo adolescentes, porque recordemos que a veces pensamos en los videojuegos como una cosa de niños, pero hoy por hoy los videojuegos están siendo jugados por personas de muchas edades distintas, ¿no? Entonces, probablemente la mayoría de las personas de menos de 40 años han jugado muchísimo tiempo en su vida en juegos muy violentos, terriblemente violentos, y no se convierten en criminales ni cometen agresiones. Entonces, es difícil buscar un solo culpable que permita explicar toda esta situación y que nos permitiera tomar algún tipo de medida, como, bueno, vamos a tratar de eliminar los videojuegos violentos para ver si reducimos este tipo de crímenes, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Probablemente no tenemos explicaciones y eso nos deja a nosotros y a mí mismo, ¿no? Como ciudadanos, nos deja un poco aterrados porque no sabemos muy bien a qué agarrarnos, pero esa es la realidad. Cuando no hay explicación, pues por Claro. ahora no hay explicación. Y una última pregunta, doctor. El discurso de odio. Leía una frase esta mañana que decía, el discurso o los discursos de odio cobran más tarde o más temprano. ¿De alguna manera promueven este tipo de actitudes? Yo creo que el discurso de odio se agarra a algo. Se agarra a algo. Hay muchas especulaciones sobre esto, ¿no? Sobre las situaciones vitales, de fracaso vital, de vidas truncadas en muchos casos de estas personas que acaban cometiendo estos tipos de crímenes, ¿no? Entonces, probablemente el discurso de odio sea un elemento que se coloca sobre eso, ¿no? Y que al final, pues, si uno vive en un entorno en el que se justifican cierto tipo de eventos o donde uno puede acabar siendo una especie de mártir o una especie de líder, pues probablemente es más fácil que uno pues pueda dar el paso a cometer estos atentados. Pero claro, probablemente tampoco, no solo el discurso de odio, ni los videojuegos, ni el Internet, ni nada de esto por sí solo puede explicar un fenómeno como este. Eso no quiere decir que no haya que condenar los discursos de odio, pero no ya desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político. O sea, a mí no me gusta vivir en un país, y está ocurriendo también en España, donde los discursos de odio y donde los discursos cada vez más violentos se están adueñando de la esfera pública. Eso es algo que también pues tendríamos que rechazar, pero ya digo, no como psicólogo, sino como ciudadano. Claro, claro. Eparquio Delgado, psicólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Dani. Buenas tardes. Igualmente para usted.